5. El plan de salvación de Dios. Dios todo lo tiene planeado desde el principio. 10. Yo anuncio desde el principio lo que viene después y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mis planes se realizarán y todos mis deseos llevaré a cabo. Isaías 46, 10. Dios planeó miles de años antes la venida de Jesucristo. Lo predijo a Moisés y a Isaías. 5. Yahvé tu Dios suscitará, de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. 16. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. 17. Y Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho. 18. Yo les suscitaré, de en medio de sus hermanos, un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. 19. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Deuteronomio 18, 5, 19. El plan inicia cuando Dios envió a Jesucristo, y el pueblo judío no aceptó a Jesucristo, como el Mesías. Jesucristo anuló todo lo anterior de la antigua alianza y creó su propia religión con la nueva alianza, son su sangre derramada en la cruz. Jesucristo inicia su misión con el bautismo que le hizo San Juan el Bautista. En agua por inmersión. Y San Juan el Bautista les dice a sus discípulos: él los bautizara con agua y fuego, el anterior bautismo no tiene valor. Luego Jesucristo reúne a sus apóstoles, y a ellos les transmite el conocimiento de Dios y de Cristo. San Pedro es la piedra sobre la cual Jesucristo edifica su iglesia, y sobre los apóstoles y los profetas, nosotros los cristianos nos tenemos que edificar. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La edificación del cristiano está basada en fe, y ese recorrido consiste en errar, corregirse y pedir perdón a Jesucristo por intermedio de un sacerdote ungido. Este proceso nos va perfeccionando, para poder llegar al nivel de Jesucristo y nuestro cuerpo ser el templo del Dios viviente. 12. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas. 13. Y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12 y 12. La Iglesia de Jesucristo ha evolucionado a través de los tiempos, cumpliéndose lo que dijo Jesucristo. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Con la fe, la obediencia, la humildad ante Dios y Jesucristo nos conduce a la perfección, al reino de Dios. 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. San Juan 6 y 40. El final del plan de salvación de Dios es, si tuvo fe en Dios, con corazón humilde, obedeció los mandamientos de Dios y siguió sus sacramentos, triunfara sobre la muerte como lo hizo Jesucristo. Sino el resultado final de la soberbia, la rebeldía y desobediencia es la segunda muerte. 5.1. El despertar. La humanidad vive en un sueño profundo. Debemos despertar, aceptar humildemente que existe un solo Dios, dueño y señor de la creación y nosotros somos solo pasajeros a prueba en este mundo. Todos nosotros vinimos a la tierra a vivir, con un fin. Nacemos, crecemos, entramos en conciencia a los 7 años, de los 7 a los 25 años, somos preparados para este mundo. Para los que somos católicos, viene una preparación paralela, que nos dan nuestros padres. Somos bautizados, luego hacemos la primera comunión, sigue la confirmación, debemos acudir al sacramento de la reconciliación o confesión, algunos se casan, y por último la extrema unción. Esto es parte del plan de salvación de Dios para la humanidad. ¿Qué es el despertar? Despertar es que nuestros ojos y oídos se abren a la verdad, que tenemos que modificar, transformar nuestras vidas, basados en los 10 mandamientos y los sacramentos. Pasar de un ser pecador, alejado de Dios, a un ser que desea volver a Dios. Para eso hay que hacer la transformación en el pensamiento, en el actuar, o sea destruir el yo, cumplir con lo que Dios ordena. El proceso paralelo de los sacramentos, es el que nos despierta. Nacemos para morir. La vida en este mundo es efímera. El recorrido en este mundo es vivir en la luz de Jesucristo, vivir los sacramentos,
asistir a misa los domingos, nos vamos edificando injertados en el cuerpo de Jesucristo, para que al final de esta vida terrena nuestra, seamos resucitados por Jesucristo y nuestra alma ingrese en la casa del Padre. El despertar nos permite ver más allá de lo evidente. Lo evidente es lo que nuestros sentidos ven en este plano físico, ver más allá de lo físico es ver lo espiritual, la verdad es Jesucristo, la luz del mundo, el único camino al Padre. Vivir despierto, es vivir el mundo físico, pero sin contaminarnos del mundo y lo mundanal, es trabajar para sobrevivir, pero no ser esclavo del trabajo ni de este mundo. Hay que leer la Biblia, Jesucristo nos ordenó que debemos leer las Escrituras. 39 Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mi emoticono cara triste San Juan 5 y 29. Los vicios de este mundo, nos llevan derecho al infierno. No entrarán al reino de Dios. 9. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 9, 10. Nuestro cuerpo es templo de Dios, el que destruya el cuerpo templo de Dios será destruido por Dios. Con una sola borrachera, usted ya tiene el ticket al infierno. Fumar, la gula, también. Muy importante para lograr el despertar es la oración, constante. Mínimo 1 hora diaria, le sigue dar honor, gloria y alabanza a Dios. El resultado final del camino, es llegar a la santidad. 54 Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura, la muerte ha sido devorada por la victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 56 El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. 57 Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Corintios 15 54-58. Todos los bautizados, en la Iglesia Católica, somos apóstoles de Jesucristo y nos debemos preparar para predicar a los demás. 20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21 En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22 En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2 y 20-22. Hay que ir por el camino que Jesucristo nos ha marcado a sus discípulos mediante los sacramentos, para llegar a ser templo del Dios viviente. 5.2. La fe en lo espiritual. Al despertar, la fe abre nuestro entendimiento. La seguridad de que Dios nos espera en su casa, donde Jesucristo se fue para prepararnos un sitio. 5. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. 2. Por ella fueron alabados nuestros mayores. 3. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. 4. Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aun muerto, habla todavía. 5. Por la fe, Enoc fue trasladado, de modo que no vio la muerte y no se le halló, porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. 7. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe,
peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. 10. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe, también Sara recibió, aun fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. 12. Por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas del marzo de 2013. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. 14. Los que tal dicen, claramente dan a entender que van en busca de una patria. 15. Pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. 16. Más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. 17. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. 18. Respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. 19. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró para que Isaac fuera también figura. 20. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y Esaú en orden al futuro. 21. Por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José, y se inclinó apoyado en la cabeza de su bastón. 22. Por la fe, José, moribundo, evocó el éxodo de los hijos de Israel, y dio órdenes respecto de sus huesos. 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. 24. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón. 25. Prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado. 26. Estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. 27. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera al invisible. 28. Por la fe, celebró la Pascua e hizo la aspersión de sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. 29. Por la fe, atravesaron el Mar Rojo como por una tierra seca, mientras que los egipcios intentando lo mismo, fueron tragados. 30. Por la fe, se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante 7 días. 31. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los incrédulos, por haber acogido amistosamente a los exploradores. 32. Y a qué continuar. Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. 33. Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones. 34. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recobraban resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. 36. Otros soportaron burlas y azotes, y hasta cadenas y prisiones. 37. Apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. 38. Hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra. 39. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. 40. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Hebreos 11, 1, 39. Tener fe es creer, para seguir a Jesucristo tenemos que tener fe. En que sus palabras y sus enseñanzas, son ciertas y dignas de todo crédito.
Nos convertimos en sus discípulos, así podemos seguir a Jesucristo. Así Dios pone en marcha el plan de salvación en cada uno de los discípulos de Jesucristo. De lo contrario aparece Satanás y los suyos. Anticristos disfrazados de cristianos, con palabras bonitas, rebaten las palabras de Jesucristo, con verborrea sin ningún fundamento, enseñando doctrina diabólica. Para ser discípulo de Jesucristo, tenemos que tener fe, ser como niños. Tenemos que entender que Jesucristo dijo que venía del Padre del cielo, y que allí volvería, donde todo es espiritual, que Dios y Jesucristo actúan en la tierra en forma espiritual y no terrenal. El que todo lo quiere explicar en forma terrenal, en él se encuentra el príncipe de este mundo Satanás, que niega la verdad y quiere ocultar la verdad y la luz. Y desviar a los imbéciles que les creen. 5.3. La fe en Dios. Dios es el creador de cielo y tierra, santo puro y perfecto. Actúa en la creación con sabiduría, amor y justicia. Como Dios, dueño de todo. Dios no necesita del hombre para su creación, ni hacer las cosas como el hombre lo hace, el hombre hace las cosas en forma terrenal. Dios es Espíritu Santo. La fe nos permite creer y ver la gloria de Dios, para poder que Dios actúe en nosotros, como dijo la Virgen María. Hágase en mí tu santa voluntad. 5.4. La fe en Jesucristo. La fe es creer en las palabras y enseñanzas de Jesucristo, por eso Jesucristo dijo: Yo soy la verdad y la vida, nadie va al Padre, sino por mí. Para que el plan de Dios se ejecute en cada uno de nosotros tenemos que creer, firmemente en que Jesucristo es la verdad y la vida. Seguir sus enseñanzas y su iglesia. Como dice San Pablo, que nos edifiquemos o sea que crezcamos sobre los apóstoles y los profetas. Todo se puede en Cristo Jesús. Ustedes harán milagros. 12. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. San Juan 14:12-14. Quien duda de Jesucristo o lo controvierte es un anticristo, disfrazado de cristiano, que trabaja para Satanás. Quien pone su confianza en un hombre es maldito. Quien cree más en un aparecido, que se autodenominan, iluminados, pastores, profetas, que en las palabras de Jesucristo, perecerá. 5.5. La perfección. El resultado final de la ejecución del plan de Dios en cada uno de nosotros, basados en la fe, la obediencia y la humildad, nos lleva a la perfección, a la santidad, para poder volver a la casa del Padre. Sin la santidad, nadie podrá ver al Señor. Hebreos 12:14. Porque somos seres humanos de carne y hueso, nos equivocamos, pecamos, tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecadora e ir venciéndola. El que venza a este mundo, vence a la muerte como lo hizo Jesucristo. Al declarar nuestros pecados y pedir perdón a Jesucristo mediante un sacerdote ungido, y no volver a cometer ese mismo pecado jamás, vamos en el camino de la santidad. Tenemos que buscar a Dios y conocerle, hay que dedicar una hora diaria, como mínimo a la oración y lectura de la Biblia, para conocer a Dios. El plan de Dios se rige por los mandamientos de Dios escritos ya no en piedra sino en el corazón de cada uno. El camino a seguir se inicia con los sacramentos. La persona se debe alejar de las tentaciones de este mundo e ir corrigiendo sus aspectos negativos, quitar el pecado y lo mundano de su vida. Se debe servir al prójimo. Debemos tomar la comunión, ir a misa todos los domingos, guardar los días santos. Poco a poco vamos edificándonos, hasta igualar a Jesucristo. Y convertir nuestro cuerpo en templo de Dios. 5.6 La suerte de los buenos. 3 Las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará. 2 Los insensatos creen que los buenos están muertos, consideran su muerte como una desgracia. 3 Y como una calamidad el haberse alejado de nosotros. Pero los buenos están en paz. 4 Aunque a los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. 5 Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. 6 Los probó como al oro en el crisol, y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. 7 El día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas,
como chispas que prenden entre el rastrojo. 8 Juzgarán a las naciones y gobernarán a los pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. 9 Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán a su lado con amor, pues Dios es bueno y favorece a sus elegidos. 10 Los malos tendrán el castigo que merecen sus malos pensamientos, porque despreciaron a los buenos y se apartaron del Señor. 11 Desdichados los que desprecian la sabiduría y la instrucción, vana es su esperanza, inútiles sus esfuerzos, y sin valor sus obras. 12 Sus mujeres son estúpidas, malvados sus hijos y maldita su descendencia. Sabiduría 3, 1, 12. Quien logra vencer al mal, juzgarán a las naciones, y pobres los que desechan la sabiduría.